Hola, buenos días, tardes y noches a nuestros oyentes. Mi nombre es José Alejandro Rosero y me encuentro con mis compañeros para hablar en este espacio, el día de hoy, de un tema que suscita un interés mayúsculo y es la licitación pública. Analizaremos y aprenderemos este tema a profundidad. Quédense y disfruten. Para iniciar, es importante decir que nos encontramos en un Estado social de derecho, fundado en la prevalencia del interés general, pues uno de los fines esenciales del Estado se encuentra el servir a la comunidad y promover la prosperidad general, consagrado esto en el artículo 2 de la Constitución Política. Para llegar a lograr dichos fines es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte del Estado mediante la contratación. Es así que para entrar en calor, demos la bienvenida primeramente a María José. María José, muy buenos días. Buen día, José, así es. Pues para que dicha contratación se lleve a cabo es fundamental tener en cuenta unos principios que deben prevalecer, como lo son el de igualdad, publicidad, transparencia, selección objetiva. Este último termina siendo el primer principio de todos, pues hace referencia a las condiciones del contrato y de la oferta. Este principio implica la observancia por parte de las entidades de la ponderación detallada, precisa y concreta de los factores de calificación previstos en los pliegos de condiciones, de manera que el ofrecimiento más favorable es aquel que resulte con el más alto puntaje o con la mayor calificación. Muchas gracias, María José. En la misma línea tenemos a Santiago. Hola, Santiago, y bienvenido. Por favor, cuéntanos qué es eso de la licitación pública. Hola, José, buenos días. Es un gusto estar aquí. Claro, la licitación pública debe entenderse como el proceso, como la modalidad de selección utilizado por las entidades estatales, mediante el cual se escoge a sus contratistas a través de una invitación de carácter público que se dirige a todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato, para que en igualdad de condiciones y bajo criterios objetivos garantizados en el pliego de condiciones presenten ofertas entre las que se escogerá la más favorable. La licitación pública en la práctica se reserva para objetos de carácter complejo y mayor valor. No obstante, una definición más técnica, según la doctora Berta Rosero, es la que define la licitación pública como un procedimiento de carácter administrativo conformado por actos administrativos de trámite y de fondo, expedidos por la entidad estatal con el fin de convocar a los interesados para la celebración de un contrato requerido por la entidad, ya sean personas naturales o jurídicas, individualmente, en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa, quienes, en todo caso, deben sujetarse a las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones. La entidad estatal está en el deber de elegir la oferta más favorable, atendiendo los factores o criterios de evaluación y ponderación dados a conocer previamente en el pliego de condiciones. Ahora, saludemos a la estimada Camila. Buen día, Camila, y bienvenida. Por favor, coméntanos a nosotros y a la audiencia, por supuesto, ¿cuál es el marco legal? Hola, buenos días. Claro que sí, José. El marco legal que me pregunta frente a la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, del decreto 2025 de 2009 y el decreto 1510 de 2013.
Además, según el inciso del artículo 4 y el artículo 8 del decreto 2474 del 2008, nos dicen que para dicho proceso de licitación, ya sea un proceso de selección abreviada o concurso de méritos, se conocerá convocatoria pública que contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección, el presupuesto oficial del contrato, además del lugar físico o electrónico donde pueden consultar el lugar físico o el proyecto de pliego de peticiones, los documentos y los estudios previos. Muchas gracias, Camila. No obstante, debemos aclarar en qué medio la entidad garantizará la publicidad de todos los procedimientos y actos del procedimiento de contratación. Es así que el medio a utilizar es el sistema electrónico para la contratación pública, más conocido como SECOP, a través del portal único de contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Sin embargo, se debe además anotar qué sucede si la entidad no cuenta con los recursos adecuados para utilizar la plataforma del SECOP. Sebastián, muy buenos días. ¿Podrías por favor aclararnos esto? Claro que sí, José, y buenos días también a usted, a mis compañeros y a la audiencia. En primer lugar, la entidad debe reportar el problema al Ministerio de Comunicaciones. Posteriormente, la entidad publicará para cada proceso de licitación, selección abreviada y de concurso de méritos un aviso en un diario de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el caso o falta de estos en otros medios de comunicación social que posean la misma difusión. Muy bien. De esta forma, María José nos indicará qué información debe contener dicha difusión. Claro que sí, pues en dicha difusión se debe informar el lugar donde puedan ser consultados en forma gratuita tanto el proyecto de pliego de condiciones como la versión definitiva del mismo, y señalando la forma en la cual se le dará publicidad a los demás actos del proceso. Además, compañeros, tengamos en cuenta que es importante también resaltar los plazos para realizar dicha publicación. Es cierto, María José, la publicación electrónica de los actos y documentos, según el artículo 8 del decreto 2474 del 2008, deberá hacerse en la fecha de su expedición o más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes. El plazo general para su permanencia se extenderá hasta 2 años y después de la fecha de liquidación del contrato o de la ejecutoria del acto declaratoria, según corresponda. No obstante, no confundamos la publicación de la información en donde se establece dónde se puede consultar el proyecto de pliego de condiciones y la versión definitiva del mismo, con la publicación en sí del proyecto de peticiones. Con respecto a la publicación en sí del proyecto de pliego de condiciones, debemos aclarar que según el artículo 9 del decreto 2474 del año 2008, la publicación posterior del proyecto de pliego de condiciones en sí no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. Esa apertura se realiza mediante acto administrativo. De esta forma, en lo que respecta a la licitación, el proyecto de pliego de condiciones se debe publicar en su lugar. Es así, Santiago. Muy bien. Ahora que estamos hablando del acto que da apertura al proceso de selección, debemos ver lo que plasma el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que establece la estructura de los procesos de selección. Como ya se dijo, la apertura del proceso de selección se da mediante acto administrativo expedido por el jefe o representante de la entidad estatal. También dentro de los 10 días a 20 días calendario anteriores a la apertura de la licitación, se publicará hasta 3 avisos con intervalos de 2 y 5 días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. Esto en la página web de la entidad contratante y el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación. También se deberá realizar una audiencia para precisar el contenido de los pliegos de condiciones. Esta audiencia se deberá realizar dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio de la presentación de las propuestas.
dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se celebrará la audiencia, todo con el fin de explicar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones. De eso se levantará un acta suscrita por los intervenientes. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuese necesario, el plazo de la licitación hasta por 6 días hábiles. Muy bien, de igual forma, ¿podría Santiago, por favor, aclararnos si esta audiencia de aclaración del pliego de peticiones es la misma audiencia de distribución de riesgos previsibles? Claro que sí, José, y la respuesta es no. Con la excepción del decreto 2025 del año 2009 y acorde con lo preceptuado en el artículo primero de esta norma, que adiciona un tercer párrafo al artículo quinto del decreto 2474 del año 2008, queda claro que la audiencia para la distribución de riesgos debe ser realizada una vez efectuada la apertura del proceso de licitación y antes de operar la apertura del plazo para presentar ofertas, entendida esta como la apertura de la licitación, sin que se pueda entonces realizar esta dentro de la audiencia de aclaraciones de pliego de condiciones, ordenada en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 del año 93. Muchas gracias, Santiago. Por favor, Camila, ¿podría aclararnos cómo se establece el plazo de la licitación? Claro que sí. Según el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el plazo de la licitación, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar las propuestas y la del cierre, se señalará en los pliegos de condiciones de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. Este plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. Ahora bien, no se podrá expedir condiciones, apéndices o anexos dentro de los 3 días anteriores en los cuales se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término de este. Muchas gracias, Camila. ¿Podría, por favor, Sebastián, explicarnos en qué casos podría llegar a ser rechazada la oferta de un proponente? Claro que sí. Según el artículo 10 del decreto 2474 del 2008, establece que en los procesos de selección no se podrá rechazar de plano la propuesta por no tener todos los requisitos o documentos. La entidad deberá previamente hacer un requerimiento para subsanar y si el proponente no subsana en el término establecido en el pliego, ahora sí su oferta será rechazada. Claro que sí, Sebastián, pero también es importante señalar que los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. Además, el jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan. Ahora bien, María José, ¿podrías por favor señalarnos qué sucede si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término correspondiente? Por supuesto, cuando esto sucede, queda en facultad de la entidad establecer el valor de depósito o garantías constituidos para responder. Eso sí, menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. En este evento, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los 15 días siguientes al proponente calificado, en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. Muy bien. Finalmente,
entraremos a ver lo que respecta a las nulidades que pueden acaecer en la licitación posteriormente. Desde luego que sí. Según el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando, primero, se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y en la ley. Segundo, que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. Tercero, que se celebren con abuso o desviación del poder. Cuarto, que se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. Y quinto, que se hubiesen celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley. Y en esta línea, la nulidad absoluta se establece en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Este establece que, primero, que la nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio y no es susceptible de sanamiento por ratificación. En los casos previstos en los numerales primero, segundo y cuarto del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado que se encuentre. Finalmente encontramos la nulidad relativa. Esta puede sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de 2 años contados a partir de la concurrencia del hecho generador del vicio. Muchas gracias a todos por escucharnos, a ustedes por la compañía. Espero que nos podamos volver a ver en otro espacio. Hasta aquí el día de hoy hemos visto las generalidades de la licitación pública, sus fundamentos de derecho y su explicación en la práctica. Pero el tema es muy amplio y en un solo capítulo no podríamos abordar todo el temario. Muchas gracias a nuestros invitados que nos han ilustrado en el tema. Hasta pronto. Chao, chao.